Buen día, entusiastas del maravilloso mundo de los videojuegos. El día de hoy les hablaré sobre... Así es, la otra cara de la moneda para los videojugadores retro, quienes en aquel tiempo tenían un debate tan cerrado que podríamos compararlo como decir, me gustan los Beatles o prefiero a los Rolling Stones. Las empresas Sega fueron fundadas en 1940, llamadas en aquel entonces Service Games, de ahí su nombre. En 1951 la compañía se trasladó a Tokio e inició como desarrolladora de máquinas recreativas, tragamonedas y rocolas. A ese tipo de máquinas se les denominaba arcadias en aquellas épocas. Y pasando a lo que nos interesa, uno de sus primeros videojuegos es este que vemos, que se llamaba Head On 2. La empresa Sega fue pionera en desarrollar el primer juego estereoscópico o en tercera dimensión, llamado Sub-Rock 3D, que contaba con un visor especial para poder lograr este efecto. Y pasando a las consolas, la primera que lanzó Sega fue la SG-1000, lanzada en 1983 y nada más y nada menos que en el mismo día que la Nintendo japonesa o Famicom. Desde aquí surge la rivalidad, creo yo, puesto que la Sega SG-1000 pasó sin pena ni gloria y a la Famicom se le considera la salvadora del mundo de los videojuegos después de aquella tremenda crisis de 1983. Posteriormente, en 1985, Sega desarrolla la Mark III y después al rediseñarla se convierte en la Master System, consola que a pesar de contar con un hardware más poderoso que el de la NES, su tardío lanzamiento le costó quedarse sin los desarrolladores terceros o third parties, los cuales a esas alturas ya tenían contratos de exclusividad con Nintendo. Por alguna extraña razón yo tuve el Sega Master System 2, así que les hablaré de los juegos que conocí directamente, ya que como sabrán en México, Nintendo dominó el mercado. Alex Kidd in Miracle World. Esta fue la primera mascota de Sega destinada a competir con el plomero italiano. Yo ni siquiera tuve que comprar el cartucho porque este juego venía dentro de la memoria del Master System 2. Este juego fue lanzado en Japón en 1986, pero la versión que me tocó fue la de 1990. Las únicas dos diferencias que le he notado es que en la versión japonesa los botones están invertidos y además nuestro protagonista al pasar cada nivel, en vez de comer una hamburguesa, come una bola de arroz o un onigiri. Como podrán notar, tenía una paleta de colores más amplia que la de NES. La música y los efectos sonoros no sé cómo describírselos. En ese tiempo yo les decía que sonaban más brillantes. Como buen plataformero contaba con sus niveles acuáticos, niveles con scroll vertical, así como horizontal. Como notarán, la manera de defenderse de Alex Kidd era con puñetazos. También contaba con sus power-ups únicos a los cuales podíamos acceder una vez que los obteníamos pulsando el botón de pausa, lo cual me resultaba bastante incómodo porque ese botón pausa estaba en la consola, no en el control. Un elemento muy peculiar de este juego que recuerdo con cariño es que al principio la batalla con los subjefes se libraba mediante un juego de piedra, papel o tijera, o yanken como se conoce en Japón. Y de manera graciosa su cara representaba uno de los tres movimientos de este juego. Una mano haciendo la forma de piedra, papel o tijera. Entonces el ganador era quien obtenía 2 victorias de 3. Como dije, al principio se derrotaban de esta manera, pero después nos volvíamos a encontrar con ellos y ya no les bastaba jugar el piedra, papel o tijeras, sino que además una batalla tradicional contra un subjefe, que es que él nos ataca y nosotros debemos de tener una estrategia para vencerlo. Otro elemento muy llamativo es el poder utilizar diferentes vehículos como este helicóptero, un bote o una motocicleta. Y bueno, a grandes rasgos esto es Alex Kidd in Miracle World, un juego muy entretenido que disfruté bastante. Captain Silver. Un juego que me resultaba bastante misterioso, así como ya entrando en el género de terror. Este juego también existía para Arcadias y hubo una versión para NES. Como a mí me tocó la versión americana, era una versión reducida que nada más contaba con 4 etapas, siendo que la japonesa tenía 6 y contaba con unos jefes que no existen en esta versión. En ese aspecto creo que encontré una similitud entre Sega y Nintendo. Sega también consideraba que los videojugadores occidentales éramos menos hábiles.
Otro personaje que tuvo auge en el universo de Sega fue Shinobi, que en el caso de esta versión se llamaba Shadow Dancer, pero es el mismo protagonista. Aunque también existe una versión para NES, recuerdo. Este juego originalmente estuvo en las Arcadias y también tuvo una versión para Sega Genesis, la cual no me tocó. Como en las consolas nunca pueden faltar los juegos de Disney, pues recuerdo bien Castle of Illusion, protagonista Mickey Mouse. Recuerdo que en la caja del Master System venía una foto de este juego, así como una especie de catálogo incluido dentro de la misma caja de la consola. En este juego podíamos notar esa característica que les comentaba, que el Master System tenía una paleta de colores más amplia. Y en 1991 Sega decide reemplazar a la mascota Alex Kidd que les mencioné anteriormente por el conocidísimo Sonic the Hedgehog o el erizo, el cual también tuvo su versión para esta consola. Y bueno, antes de pasar a eso, en vista de que el Sega Master System no pudo dar batalla a la NES, Sega se adelanta a la era de los 16 bits lanzando la Mega Drive en Japón en 1988 y en América la Sega Genesis en el año de 1989. Y anticipándose del desarrollo de una nueva consola de la competencia, decide que su nueva mascota tenga un aspecto más imponente y además comienza a utilizar estrategias de publicidad mucho más agresivas. Lo que en esta ocasión sí da resultados porque gana muchos adeptos, sobre todo en Europa, algunas regiones de Norteamérica y de Sudamérica, sobre todo en Brasil. Gracias a Yuji Naka, creador de este erizo azul, finalmente Sega cuenta con una mascota con una personalidad sólida y carismática. Hasta este punto parece que Sega fuera ganando la batalla con su consola de 16 bits, mientras que Nintendo se mantiene con su consola de 8 bits NES. También existió un tercer competidor creado por la entonces compañía Hudson Soft, el PC Engine en Japón o TurboGrafx 16 en América. Pero realmente esta consola fue relativamente popular en Japón y casi desconocida en América. Y cuando parecía que todo iba a flor de piel para Sega, aparece esta consola, el Super Famicom o Super Nintendo en América y Europa. Y ahora sí, esto se convierte en la guerra de los 16 bits, que como les mencioné en el cuarto episodio de esta serie, en algunos aspectos de hardware, Sega Genesis o Mega Drive era superior a Super Nintendo y viceversa. Además, el hecho de que una consola sea superior técnicamente a otra no quiere decir que le garantice el éxito. Esto se hizo evidente con la portátil Sega Game Gear, la cual se creó para competir directamente con el Game Boy de Nintendo y fracasó completamente. Por otra parte, ciertos aspectos favorecieron al Sega Genesis o Mega Drive, como el hecho de que Mortal Kombat para Super Nintendo fue censurado, y en la versión de Genesis, aunque con unos gráficos un poco más pobres, se incluyeron los fatalities. Bueno, no sin antes ingresar un código que estoy seguro que quienes adquirieron esta versión jamás se les va a olvidar. No hay que olvidar los juegos exclusivos de Sega que el día de hoy son considerados como clásicos y que de manera casi paradójica hoy en día los podemos descargar digitalmente en consolas de otras compañías. Debido a esto, a la serie de fracasos a los que enfrentó Sega, comenzando como la excesiva adición de aditamentos al Sega Genesis o Mega Drive, el fracaso rotundo del Sega Saturn y el moderado éxito de la Dreamcast, siendo esta la última consola desarrollada por Sega. En el cuarto episodio de esta serie, cuando les hablé sobre lo que eran los bits, les pregunté al final a quién consideraban el ganador de la guerra de los bits. La verdad es que ni siquiera yo lo sé, pero lo que sí creo es que esta guerra terminó cuando sucedió esto. Soy Mr. Luke 19 y te deseo que pases un excelente día.